Osteotomía supramalleolar en artrosis del tobillo. La articulación del tobillo soporta alrededor de 4 veces el peso corporal durante la fase de apoyo. El tobillo tiene un área de contacto de aproximadamente 522 milímetros cúbicos, lo cual representa apenas el 33% de la superficie total de contacto de la cadera y la rodilla. El tobillo es una articulación altamente congruente debido a su configuración anatómica, con un cartílago articular más delgado que el de la cadera y la rodilla. Pese a ser más delgado, el cartílago articular puede soportar mayores fuerzas de presión y tensión que las articulaciones antes mencionadas. Esta capacidad del tobillo de soportar las fuerzas de tensión y prensión es una de las razones por las cuales la artrosis sintomática del tobillo es 9 veces menos frecuente que la artrosis sintomática de rodilla. Indicaciones. La acumulación asimétrica de estrés sobre la superficie articular en el miembro inferior desencadena un desgaste disparejo de la misma con la consecuente deformidad de la línea articular. Esta asimetría en la presión de contacto crea un círculo vicioso que origina el proceso degenerativo en el cartílago conocido como artrosis. Entonces, al reducir el área de superficie sana del cartílago o perder la congruencia articular, las presiones se incrementan exponencialmente en los remanentes de cartílago articular, acelerando el proceso de osteoartritis. La osteotomía supramalleolar del tobillo es una opción de tratamiento quirúrgica incluida entre las preservadoras de la articulación. Estas opciones preservadoras de la articulación son las opciones preferentemente debido a la edad de los pacientes que son diagnosticados con artrosis de tobillo. Por eso, el alivio del dolor es por un periodo prolongado de tiempo en estos pacientes es el principal objetivo del tratamiento. La osteotomía supramalleolar es una técnica para el tratamiento de la artrosis del tobillo en pacientes jóvenes con asimétrica sobrecarga axial de la articulación. Es más común en la porción medial del tobillo con mala alineación en varo. Los tobillos con mala alineación en varo presentan sobrecarga focal en posición estática y sobrecarga dinámica durante la marcha, en especial en la corredera medial. El objetivo principal de la osteotomía supramalleolar es la realineación del tobillo mal alineado en valgo o varo con osteotomía de la tibia y el peroné distales. Para trasladar la sobrecarga asimétrica desde el área artroscópica hacia la zona del cartílago articular no comprometido. La osteotomía supramalleolar es principalmente indicada en tobillos congruentes en varo o valgo con una porción del cartílago articular intacta, medial o lateral. Esta técnica puede ser usada para la corrección de la alineación del tobillo artrósico, grado severo antes de la artroplastia total de tobillo. Las indicaciones de osteotomía supramalleolar son las siguientes: corrección de deformidad en varo o valgo, artrosis de tobillo postraumática, etapas iniciales de la artrosis del tobillo, tratamiento conservador fallido, artrosis de tobillo focalizada. La osteotomía supramalleolar puede ser realizada como procedimiento único o en combinación con otros procedimientos dependiendo de las características del paciente tratado. Contraindicaciones. Para la osteotomía supramalleolar existen 2 tipos de factores que contraindican la
Realización de este procedimiento en las cuales se puede dividir en absolutas y relativas. Las absolutas limitan la realización del procedimiento de forma permanente y los pacientes con algunas de estas condiciones no deben ser sometidos a la osteotomía supramalleolar bajo ningún concepto. Las contraindicaciones absolutas son las siguientes: retropié inestable que no puede ser manejado con reconstrucción ligamentaria, insuficiencia vascular severa, daño neurológico severo, infección aguda o crónico en el tobillo. Algunas contraindicaciones serán tomadas en cuenta, pero no eliminan por completo la posibilidad de realizar la osteotomía supramalleolar. Las contraindicaciones relativas son las siguientes: pacientes mayores de 70 años, avanzada osteoartrosis y tabaquismo nicotínico. Técnica quirúrgica. La osteotomía supramalleolar puede ser realizada bajo anestesia general o regional, en posición supina con los pies del paciente en borde de la mesa quirúrgica, la cual debe ser radiolúcida para el uso del fluoroscopio. Un almohadillado o bulto puede ser colocado bajo la región glútea ipsilateral para rotar internamente el tobillo. El brazalete hemostático o torniquete debe ser aplicado a nivel del muslo. Se debe realizar un procedimiento de sinovectomía artroscópica previamente. De existir alguna lesión ligamentaria, la misma debe ser realizada antes de la osteotomía, porque de esta estabilidad depende la realización de la osteotomía supramalleolar. La dirección de la osteotomía dependerá de la mala alineación que se pretenda corregir, siendo el hueso principal la tibia distal y para mejorar la flexibilidad de la osteotomía. Es necesario osteotomizar el peroné en un nivel superior a la sindesmosis. Aquí hay una imagen de medición y ubicación del centro de la deformidad, que sería el cora. Se agarra el eje medio de la tibia y se traza una línea perpendicular al plano articular. Y ahí tenemos el cora. Corrección de varo y pinzamiento medial. Dos tipos de osteotomía que pueden realizarse son las siguientes: osteotomía de apertura en cuña medial y osteotomía de cierre en cuña lateral. La osteotomía de apertura medial requiere dos incisiones, una medial para la tibia y otra lateral para el peroné. Aquí tenemos una imagen de la dirección de la osteotomía de la tibia distal. Para una osteotomía de apertura medial, dos incisiones, medial y otra lateral. Se inserta a través de la incisión medial un alambre o aguja de Kirchner, tomando como punto de entrada 5 centímetros proximal a la punta del malleolo medial. Luego se dirige en trayectoria oblicua el alambre hasta la cortical lateral en busca de la porción proximal de la sindesmosis tibioperonea. Posteriormente, con una sierra oscilante, se realiza el corte siguiendo la trayectoria de la aguja guía sin tocar la cortical lateral. Es importante conservar indemne la cortical lateral para que funcione como bisagra de la osteotomía. Posteriormente, se hace el corte suprasindesmal del peroné con sierra oscilante. Una vez realizado ambos cortes con la sierra, se introducen en secuencia osteotomos calibrados en la tibia distal. Se utilizan varios osteotomos que van aumentando en grosor hasta lograr la apertura deseada, que corrija la deformidad. En caso de no contar con osteotomos calibrados,
se debe usar un espaciador interespinoso para dar la apertura deseada. Posteriormente se coloca un bloque óseo tricortical en el espacio de apertura. Una vez colocado el injerto óseo, se procede a la estabilización de la osteotomía con la placa. ¿Okay? La osteotomía de apertura en cuña medial, tenemos una imagen donde se evidencia ya colocada la placa con la cuña ósea. La segunda opción de corte óseo es una cuña de cierre lateral. Esta alternativa se usa en casos de compromisos del tejido blando en la región medial y ofrece algunas ventajas. Es una osteotomía estable, no necesita injerto óseo, ofrece la posibilidad de realizar ambas osteotomías, tibia y peroneal, por una sola incisión. La osteotomía de cierre en cuña lateral tiene la desventaja de poder debilitar la pared medial hasta el punto de requerir una placa de soporte e incluso contracturas de los tejidos blandos en la porción lateral. Okay. Corrección de valgo y pinzamiento lateral. El valgo tiene mayor complejidad y debe manejarse con más precaución, aunque es descrita en la literatura, no es la que ofrece los mejores resultados. Verificar la competencia del ligamento deltoideo es fundamental antes de realizar la osteotomía supramaleolar para la corrección de una artrosis en valgo con pinzamiento lateral. Para corregir el valgo, la osteotomía es inversa a los conceptos explicados, aunque siempre los mismos principios, es decir, la cuña es de apertura lateral. Como toda cuña de apertura, se debe colocar injerto óseo tricortical para soportar y rellenar el espacio creado. En caso de desearse corregir el valgo por el lado medial, se debe realizar cuña de cierre. Una ventaja de abordarla por el lado medial es poder reconstruir el ligamento deltoideo con una sola incisión en caso de requerirlo. Cuando no existe inestabilidad ligamentaria medial, el abordaje lateral es ventajoso porque se accede a la tibia y peroné distal por una sola incisión. Evidencia científica. Estudios han demostrado que la osteotomía supramaleolar es una opción de tratamiento efectiva para el tratamiento de la artrosis de tobillo en varo. La mejoría se evidencia en alivio del dolor, rango de movilidad y parámetros radiológicos preoperatorios. La artrosis de tobillo sin inestabilidad con deformidad en varo es la indicación ideal para esta técnica según múltiples investigaciones. También la osteotomía supramaleolar ha mostrado efectividad en el manejo de las consolidaciones viciosas con impactación medial. En 2017, un equipo coreano publicó un estudio biomecánico en el cual concluyeron que no había diferencias significativas en realizar osteotomía supramaleolar infrasindesmal o suprasindesmal, pero advertían que la línea de osteotomía intrasindesmal debe ser usada con cautela por las complicaciones que pueden tener en la estabilidad del tobillo. Además, del manejo de la artrosis con mala alineación en varo tiene mejores resultados. La osteotomía supramaleolar puede ser utilizada en condiciones como fracturas del cuerpo del talo, deformidades sagitales distales y sobre correcciones de pie equinovaro. Por último, la planificación quirúrgica debe considerar todos los componentes de la deformidad y respetar los principios de la osteotomía para lograr resultados satisfactorios. En términos generales, la osteotomía supramaleolar es una técnica
que con indicación correcta y sin sobrepasar los límites de lo permitido ofrece buenos resultados con bajo nivel de complicaciones. Resumen, el tobillo tiene un área de contacto de aproximadamente 522 metros cúbicos, lo cual representa apenas el 33% de la superficie total de contacto de la cadera y la rodilla. La articulación del tobillo soporta alrededor de 4 veces el peso corporal durante la fase de apoyo. El tobillo tiene un área de contacto de aproximadamente 522 milímetros cúbicos, lo cual representa apenas el 33% de la superficie total de contacto de la cadera y la rodilla. El tobillo es una articulación altamente congruente debido a su configuración anatómica con un cartílago articular más delgado que el de la cadera y la rodilla. Pese a ser más delgado, el cartílago articular puede soportar mayores fuerzas de presión y tensión que las articulaciones antes mencionadas. Desde el tobillo se dispersan las fuerzas en dirección al pie. Esta capacidad del tobillo de soportar las fuerzas de tensión y presión es una de las razones por las cuales una artrosis sintomática de tobillo es 9 veces menos frecuente que la artrosis sintomática de la rodilla. Un error es manejar la artrosis de tobillo con el tratamiento utilizado para la artrosis de rodilla. Caso clínico: paciente de sexo masculino de 38 años con antecedente de fractura suprasindesmal del peroné hace 15 meses. La fractura ha consolidado, pero el paciente acude a consulta por persistencia e incremento del dolor en el tobillo. Basados en la imagen mostrada en la descripción del caso clínico, ¿cuál es la alineación del retropié? La alineación del retropié sería en varo, debido a que podemos observar un pinzamiento medial entre la tibia y el domo astragalino. Las artrosis de tobillo con deformidad en varo tienen tendencia a estar acompañadas de lesiones del complejo ligamentario lateral. La evolución del paciente fue satisfactoria en los primeros meses. El ortopedista indica tratamiento conservador inicialmente, en la cual incluye una ortesis de tobillo valguizante. El paciente no mejora la sintomatología pasados 6 meses, por el contrario, la misma ha empeorado hasta el punto de afectar la bipedestación. Por tal motivo, el paciente regresa a casa. La primera opción de tratamiento en artrosis de tobillo es siempre conservadora. Las opciones quirúrgicas están reservadas tras la falla de tratamiento conservador. La deformidad es en varo. Por esa razón, la osteotomía que incremente la deformidad no tiene sentido. Una osteotomía que incremente la deformidad no tiene sentido. La artrodiastasis de tobillo se realiza en tobillos con alineación dentro de los rangos normales. El paciente acepta el tratamiento quirúrgico en vista del largo periodo de síntomas sin ninguna mejoría. El tratamiento planificado es una osteotomía supramalleolar para alinear el tobillo y disminuir las cargas de peso. El paciente no tiene ningún daño o lesiones de las partes blandas. Entre las opciones mostradas, la única opción viable en el paciente con artrosis y deformidad en varo es la osteotomía de apertura medial con injerto óseo. Conclusión: la osteotomía supramalleolar para la artrosis de tobillo es una opción con resultados satisfactorios en tobillo con deformidad varo-valgo. La artrosis severa es una contraindicación relativa para este tipo de procedimiento preservador de la articulación. El objetivo principal es restaurar la alineación del tobillo y descargar el área del cartílago afectado.